Alguna vez escuché a un amigo extranjero preguntar por qué las portadas de los periódicos eran un cadáver junto a una mujer en traje de baño o lencería. Pero esto, aunque no lo creas, tiene un porqué. Y justamente en este video vamos a hablar el origen de ese extraño fetiche que tienen los medios impresos en México. Yo soy Roblas y te voy a contar la historia y polémicas que tuvo esta revista mexicana llamada Alarma. Alarma, alarma la de tos. 1, 2, 3, patada y cos. Pero antes de empezar, te voy a avisar una cosa muy pequeña. Por la naturaleza de imágenes que manejaba esta revista, todas las imágenes de apoyo que te voy a poner están editadas. Si de pronto ves en las imágenes un gatito, un paisaje, algo bonito, es una edición mía porque no me quiero meter en problemas con la plataforma, ¿ok? Si quieres ver las portadas originales y las fotografías originales de esta revista, hay muchísimas en internet. Ahora sí, empecemos por el principio. El Alarma era una revista que en sus inicios era de pura nota roja. Y ojito a este dato porque esta revista creó su propio tipo de nota. Se especializaba en cubrir notas sobre crímenes, accidentes y muertes, pero de una forma un tanto local. ¿Y a qué me refiero con esto? En que no eran casos tan sonados como para estar en un periódico normal o un noticiero normal. Supongamos que hay un accidente afuera de tu casa, digamos un choque de autos, y como no hay daños materiales graves, ya sabes, que tiren un poste, que rompan una puerta o algo así, y que los implicados no sean famosos, o que haya sucedido algo más relevante como para salir en medios masivos, pues no se informa. Pero la revista Alarma llegaba, tomaba fotos, hacía entrevistas y sacaban la nota en su revista. Pero aquí va lo que te digo que cambió la nota roja. Hacían sus reportajes de una forma muy sensacionalista, ponían fotos muy explícitas y sin censura, y lo peor es que llegaban a poner datos de los afectados, como su dirección, su nombre completo y a veces hasta su teléfono, lo que convertía a las víctimas en objeto de burla y víctimas de bromas telefónicas. Esta forma de dar las noticias hizo que ya no se le considerara nota roja y se le empezaron a llamar notas amarillistas. ¿Y por qué amarillista? Por el logo de la revista. Esta era una revista semanal que se lanzó el 17 de abril de 1963 y se creó gracias a la idea del periodista y escritor Carlos Zamuaya Lizárraga. Al principio solo se publicaban 3,000 ejemplares a la semana, o sea, lo que le cabía en aquel tiempo a la sala del Cine Teresa, que si no sabes de qué te estoy hablando, era el cine para adultos más famoso de México en ese momento. Si quieres saber más, por aquí arriba te dejo el video. Híjole, ¿cómo ligo un video a otro? Y si hacemos cuentas, 3,000 ejemplares es muy poco, aún en aquel tiempo. Aunque al inicio solo quería hacer una publicación de asuntos criminales, con fotografías muy explícitas y con encabezados muy llamativos. Que por cierto, uno de los más famosos fue el de Raptóla, Violóla y Matóla con una pistola. Que por cierto, Botellita de Jerez le hizo un homenaje a esta revista en una de sus canciones. Con una pistola. Y que años después Café Tacuba hizo un cover. Con una pistola. Y al ser una publicación tan morbosa, podían darse las licencias creativas que ellos quisieran. Ya sabes, como para amenizar el morbo, ¿no? En 1964 se dio un caso muy polémico en México, el caso de las Poquianchis, que fue un escándalo en el que se dio a conocer que 4 hermanas administraban un prostíbulo en donde tenían a mujeres en contra de su voluntad, obviamente para atender a los clientes, y que se supo que también las torturaban. Durante las investigaciones se supo que 3 de estas hermanas cometieron muchos desvivimientos de gente y que sobornaban a la policía para poder seguir con su negocio. Esto sorprendió muchísimo porque nadie se esperaba que la policía en México pudiera ser sobornada, ¿eh? Pues este caso se volvió tan famoso que llegó a ser noticia internacional. Para este momento el tiraje de la revista era de 140,000 ejemplares, pero gracias a este caso la impresión subió a 500,000 ejemplares a la semana. Pero esto no quedó ahí. Con el terremoto que sacudió a México en 1985 y la necesidad de saber más noticias sobre lo que había pasado en el país, subieron nuevamente sus ventas y por esas fechas se llegó a imprimir de 2 millones a 2,5 millones de ejemplares a la semana. Llegó a tanto su éxito en esas semanas que fue una publicación internacional. Se exportó a países como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Holanda y Japón. Aparte del caso de las Poquianchis, hubo muchos otros casos polémicos en esta revista, como por ejemplo el de los Mujercitos.
que solamente eran hombres vestidos de mujer, pero la alarma al exponerlos de la manera que ellos sabían hacerlo, dieron datos muy personales. Crearon una especie como de linchamiento social que hizo que la sociedad persiguiera a estas personas y en muchos casos los desvivieron. Pero en algunos otros casos más tristes, ellos mismos se quitaron la vida. Recordemos que eran otros tiempos y todo lo que estaba relacionado con la homosexualidad era mal visto y se tenía que esconder. Otro de sus casos más famosos fue el de los tamales de abuelita. Una chica que se dedicaba a vender tamales y que vivía con su abuelita, por cosas de la vida tuvieron problemas entre ellas. Y lo que hizo esta chica fue desvivirla, cortarla en pedacitos y usar su carne para los tamales que vendía. Y sí, entendiste bien, vendió estos tamales a sus clientes normales sin avisarles qué tipo de carne tenían. Y ellos, obviamente, se los comieron. Y no solo eso, en la revista publicaron la receta para preparar estos tamales de abuelita. Esta revista nos dejó a la leyenda de la fotografía Enrique Metínides, que falleció en 2022 a sus 88 años, pero que empezó en la fotografía a los 11. Él mismo contó en varias entrevistas que empezó de una forma experimental y que mientras trabajaba le preguntaba a otros fotógrafos algunos tips o cómo hacerle para tomar mejores fotos. Empezó trabajando en el periódico La Prensa y obtuvo un permiso especial de la Cruz Roja Mexicana para poderse acercar a cualquier accidente que ellos atendieran. Y como dato extra, él inventó el sistema de claves radiales que se usaba en México. Ya sabes, algo así como tenemos un 1018 en la 4 Reforma, que era algo así como decir tenemos un accidente vehicular en la calle Reforma. Me lo acabo de inventar, pero es un ejemplo de las claves a las que me refiero. Metínides cuenta que a los 11 años un fotógrafo del periódico La Prensa le preguntó que qué hacía ahí. Él le contestó que estaba tomando fotos para su colección, a lo que el reportero le dijo que llevara al día siguiente sus fotografías para que él viera su trabajo. Y este fue el inicio de su carrera. Publicó un libro en inglés que se llama 101 tragedias de Metínides, que le ganó el título del fotógrafo más sangriento del mundo y lo llevó a exponer sus fotografías a los mejores museos del mundo. Que si quisieras intentar conseguirlo, este es aproximadamente el precio en que lo puedes conseguir. Sin duda alguna, nada barato. En 1986 hubo una modificación al artículo 29 de la Ley de Imprenta y decía que cualquier tipo de publicación que muestre cuerpos desnudos o escenas de violencia sería considerada pornografía y su venta debería ser dentro de una bolsa color negro. Esto afectó muchísimo a las ventas de esta revista porque la gente ya no la veía a simple vista. De hecho, se decía que esta ley parecía que se había hecho exclusivamente para esta publicación, porque fue la más afectada y a la que más se le exigió este requisito, lo que hizo que al poco tiempo de empezar a embolsar esta revista, dejara de publicarse. Pero en 1991 se le dio permiso de regresar a esta publicación, pero con otro nombre, El Nuevo Alarma. Pero como muchos otros periódicos ya manejaban las portadas que te mencioné al inicio de este video, ¿por qué las portadas de los periódicos eran un cadáver junto a una mujer en traje de baño o lencería? Ya era algo normal para la gente. Esto hizo que ya no pudiera recuperar a su público. Además que la competencia ofrecía un mejor contenido, mejor papel, mejor calidad en la impresión y todo esto junto hacía que las fotos se vieran mejor. En 2014, y después de muchos intentos de revivir esta publicación, se publicó su último número, el 1190, y un mes después se dio el fallecimiento de su director, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez. Se fue a los 50 años de edad por un infarto fulminante, pero gente cercana a él menciona que ella lo presentía, que de hecho durante varias semanas antes mencionaba que sentía que estaba pronto a partir de este mundo. Pero nos dejó este análisis sobre su propia revista. El interés de la gente por la desgracia ajena se debe principalmente a dos cosas: al morbo natural que los humanos tienen por lo grotesco y lo prohibido, y porque hay mucha gente que es pobre, que no tiene dinero para comer, pero que al ver una revista como Alarma dice: pues no estoy tan jodido, este está peor porque está muerto. Tenemos muy mala fama de que somos amarillistas o sensacionalistas, pero no, si te decimos que fueron 20 puñaladas fue porque el perito así lo confirmó. Son hechos tan crueles que, si nosotros tratáramos de inventarlos, no nos saldrían casos tan terribles. Es increíble la hazaña que se tiene a veces para matar a alguien que no necesitamos hacer más.
Muchísimas gracias si llegaste a esta parte del video. Recuerda suscribirte, dejar un comentario, un like o cualquier cosa que a ti no te cuesta nada y que a mí me ayuda mucho. Y si quieres apoyar más el canal, únete a miembros. Estoy subiendo cómics mexicanos de los de antes. Y si tú conoces a alguien o tú mismo estás haciendo un cómic mexicano, contáctate conmigo porque quiero hacer una serie sobre cómics mexicanos actuales. Y antes de que te vayas, YouTube dice que este video te va a gustar. Por allá nos vemos.